Veremos bioclimática en viviendas. Nuestro invitado de hoy es Pedro Pablo Menéndez. Él es arquitecto de la Universidad de los Andes. Tiene magíster en intervenciones ambientales de la Universidad de Barcelona. Es director del taller Ambiente Humano, autor de Ambiente Humano para Ciudades Felices y colaborador en Construya. Tiene una experiencia de 20 años y es consultor en Swiss Contact. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Maestro, ¿conoce usted los productos Coolguard Corona? Le presentamos nuestro impermeabilizante paraguas Coolguard. Reduce hasta un 89% el calor interior. Evita el paso del agua. Excelente resistencia a la intemperie. Y es impermeabilizante 100% acrílico elástico. Es ideal para techos, cubiertas y paredes de edificios expuestos a intemperie, donde se requiere una protección del paso de agua. Impermeabiliza los techos o terrazas y a su vez reduce la temperatura al interior de las edificaciones en zonas cálidas. Tiene una garantía de 12 años, tiene tecnología Thermaflex. Le presentamos nuestra pintura Coolguard. Pintada al exterior reduce la temperatura al interior. Pintada al interior conserva la temperatura, cubre fisuras y la sella, protege y cubre imperfecciones. En climas cálidos se sugiere pintar al exterior de la superficie para asegurar ambientes más frescos. En climas fríos se debe pintar al interior para lograr espacios más cálidos y confortables. Es bajo olor y tiene tecnología Thermaflex. Bienvenidos a La Hora Maestra. Hoy veremos bioclimática en viviendas. Nuestro invitado de hoy es Pedro Pablo Menéndez. Él es arquitecto de la Universidad de los Andes. Tiene magíster en intervenciones ambientales de la Universidad de Barcelona. Es director del taller Ambiente Humano, autor de Ambiente Humano para Ciudades Felices y colaborador en Construya. Tiene una experiencia de 20 años y es consultor en Swiss Contact. Para una mejor experiencia, le recomendamos: tenga buena conexión a internet, utilice auriculares de ser posible, tome notas, podrá escribir sus dudas en el chat y al finalizar podrá realizar una prueba de conocimiento. Maestro, ¿conoce usted los productos Coolguard Corona? Le presentamos nuestro impermeabilizante paraguas Coolguard. Reduce hasta un 89% el calor interior. Evita el paso del agua. Excelente resistencia a la intemperie. Y es impermeabilizante 100% acrílico elástico. Es ideal para techos, cubiertas y paredes de edificios expuestos a intemperie, donde se requiere una protección del paso de agua. Impermeabiliza los techos o terrazas y a su vez reduce la temperatura al interior de las edificaciones en zonas cálidas. Tiene una garantía de 12 años, tiene tecnología Thermaflex. Le presentamos nuestra pintura Coolguard. Pintada al exterior reduce la temperatura al interior. Pintada al interior conserva la temperatura, cubre fisuras y la sella, protege y cubre imperfecciones. En climas cálidos se sugiere pintar al exterior de la superficie para asegurar ambientes más frescos. En climas fríos se debe pintar al interior para lograr espacios más cálidos y confortables. Es bajo olor y tiene tecnología Thermaflex. Bienvenidos a La Hora Maestra. Hola, buenas noches, buenas tardes todavía. Mi nombre es Pedro Menéndez,
Estoy viendo que hay personas aquí de varias ciudades de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre bioclimática, que es una rama de la arquitectura, es como una ciencia dentro de la arquitectura que busca lograr con el diseño arquitectónico que la gente dentro de sus casas se sienta mucho más confortable. A nosotros Swiss Contact con el programa Construya nos invitó a hacer un análisis de diferentes viviendas en Colombia. Estuvimos visitando algunas de las ciudades que mencionan, que me están llegando acá de algunos de los que nos acompañan. Estuvimos en algunos barrios de Bogotá, estuvimos en Cali, estuvimos en Ibagué, pero yo también conozco otras ciudades que ustedes están mirando aquí, como Lebrija, como Bogotá, como Bello, Antioquia. Y fue una experiencia muy interesante. Realmente el haber podido estar en las casas y entramos tomando medidas de cuál era la temperatura dentro de las casas, fuera de las casas, cómo era la humedad y todo eso. Y hablábamos con las personas que vivían ahí, y viendo dos cosas. Por un lado, pues estábamos analizando que algunas personas realmente sufren bastante durante toda su vida porque la casa estuvo mal diseñada. Y de pronto con unos pequeños detallitos, con unas pequeñas giras, se puede mejorar mucho el confort de la casa. Y eso les arregla mucho la vida a las personas. Cuando hablábamos con las familias que vivían ahí, por ejemplo en Cali había una gente que a mediodía, que era la hora de más sol, casi que se acostaban en el piso, que era la única parte medio fría de la casa, y realmente tener una buena temperatura, una temperatura confortable, le cambia mucho la vida a las personas dentro de una vivienda. Y ahora que estamos con pandemia, que nos toca pasar tanto tiempo en la casa, el tener un buen clima se puede convertir en algo realmente decisivo para tener una muy buena calidad de vida. Son muchas las anécdotas que nos pasaron, ya les iré contando, y yo creo que van a ustedes a poder aprender algunos de estos truquitos. Y la otra cosa que les quiero comentar es que en la información que les van a enviar mañana a todos ustedes, a los que están conectados, que van a colgar, hay 4 videos que hicimos y preparamos con Swiss Contact sobre bioclimática para viviendas, para barrios populares. Hay uno que es básico, que cuenta los principios de bioclimática, y luego hay 3 más correspondientes al clima caliente, al clima frío y al clima templado, con truquitos para cada uno de esos climas. Hoy voy a hablar de todo eso, pero como tenemos un tiempo limitado hoy, pues al que le interese el tema de verdad, yo creo que le va a sacar mucho provecho ver el video de bioclimática básica o el principio de bioclimática, y luego el del clima apropiado donde está. Mi nombre, bueno, lo digo para los que se están conectando en este momento, mi nombre es Pedro Menéndez. Yo soy arquitecto, tengo una maestría en Barcelona en intervenciones ambientales. He apoyado el programa Construya desde sus orígenes hace ya varios años, y tengo una empresa que se llama Taller de Ambiente Humano, con la cual hemos trabajado sobre todo en lo que es calidad ambiental para el ser humano y también arquitectura sostenible. Manejamos las dos cosas. Tenemos una página web que es Taller de Ambiente Humano, y la encuentran en internet, en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Ya son las 6:10, vamos a ir arrancando ya con la diapositiva del título, que vamos a hablar un poco de previsiones de cambio climático y diseño bioclimático de viviendas. Sigamos. En la segunda diapositiva vamos a hablar un poquito de algunos principios como asoleación, iluminación, ventilación, y luego vamos a ver algunos retos
de bioclimática y cómo se puede solucionar con arquitectura y cómo lo han solucionado con arquitectura en varios lados. La siguiente diapositiva habla de principios de bioclimática para Colombia. Una de las primeras cosas que nos toca trabajar a los arquitectos cuando queremos tener en cuenta el clima es dónde está el norte, donde el sol normalmente sale por el este y se pone por el oeste. Y dependiendo de la trayectoria solar, vamos a poder aprovechar el sol. Los que están en clima caliente nos toca escondernos del sol, pero los que están en clima frío, como Bogotá, nos toca capturar ese calorcito del sol. Entonces, las soluciones de diseño para clima frío, para clima caliente, pueden ser opuestas. Si bien todos habrán escuchado que el sol sale por el este y se pone por el oeste, realmente eso varía un poquito. En una época del año el sol arranca un poquito del este, pero con un angulito hacia el norte, y en otra época del año agarra un angulito hacia el sur. Como estamos muy cerca del Ecuador, el sol pasa por nuestras cabezas algunos días del año, justo por encima de nuestras cabezas, pero va haciendo varios arcos que se ven en ese dibujito. En ese dibujito se ven como los arcos que van haciendo el sol a los distintos épocas del año. Entonces es muy importante que ustedes tengan una brújula o puedan calcular dónde está el norte de alguna manera con un plano o con una brújula. Imaginarse cómo pasa el sol, cómo entra el sol, si va a entrar por las habitaciones, si va a entrar por las ventanas, si hay una claraboya en el techo, cómo está funcionando eso. Entonces, eso es muy importante, cómo va el sol. Me dicen aquí que hable un poco más duro, voy a hablar un poco más duro. Entonces, la brújula es importante, pero también se puede calcular con un plano, o si ustedes tienen un celular, el Google Maps o alguno de esos, también ahí pueden ubicar realmente dónde está el norte, dónde está el este, y tener idea de cómo va el sol y por dónde a qué ventanas va a entrar el sol. Eso es lo primero que tiene que hacer uno cuando está diseñando una casa bioclimática. La siguiente diapositiva nos muestra un ser humano. El ser humano, nosotros necesitamos cierto rango de temperatura. Más o menos está entre 18 y 25 grados cuando nos sentimos confortables. Y más o menos también necesitamos que el aire tenga cierta cantidad de humedad, que no sea un aire muy, muy seco, como si fuera un desierto, ni demasiado húmedo. En especial cuando hay humedad y calor, nos sentimos un poco incómodos. Entonces, en caso de frío, es muy importante calentar el cuerpo, y en exceso de calor es muy importante enfriar el cuerpo. Uno de los mecanismos que tiene el cuerpo humano para enfriarse es sudar. Entonces, cuando hace mucho calor, uno empieza a transpirar y al transpirar, esa humedad que tiene sobre la piel se evapora y al evaporarse se enfría. Pero cuando el aire es muy húmedo, muy, muy húmedo, casi no se evapora ese sudor que está sobre la piel. Si empieza a soplar el viento muy fuerte, ustedes habrán notado que ese sudor sobre la piel se enfría todavía más rápido. Entonces, la ventilación, o sea, el aire moviéndose, ayuda a enfriar un poquito. Obviamente, cuando queremos calentar un sitio, pues la idea es un poco lo contrario, ¿no? Que no haya tanto viento, porque el viento enfría. Entonces, una de las cosas que es importante que es una invitación que les hago, es volver a conectarse con las temperaturas del cuerpo. El cuerpo humano tiene un sistema de sensores de temperatura buenísimo. Uno sabe cuando está frío, uno sabe cuando está caliente, pero a veces estamos como que se nos olvida eso. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a mirar cuándo se sienten confortables, cuándo sienten que hace calor, cuándo sienten que hace frío y por qué.
En cuanto a los materiales de construcción, hay dos propiedades muy importantes que hay que entenderla. Una de ellas es el albedo, y depende del color de un material de construcción. Cuando se expone al sol directamente, va a coger más o menos la radiación solar y la va a transformar en calor. Los colores blancos rebotan casi toda la energía del sol, y los colores oscuros o negros cogen la energía del sol, la transforman en calor y casi que no dejan salir y rebotan poquito. Nosotros hicimos una prueba en Cali. Estábamos ahí pasando cuando estábamos haciendo la investigación, y pasábamos frente a una tienda de materiales de construcción, y teníamos un termómetro que medía las temperaturas radiantes de los materiales, y agarramos una baldosa blanca y una negra de pizarra y las dejamos ahí 15 minutos al sol. A los 15 minutos, los dos con la misma intensidad de sol, la baldosa blanca tenía 23 grados centígrados menos de temperatura que la baldosa negra. Entonces, si nosotros queremos que una construcción en un clima frío capture radiación solar, lo mejor es que en fachada o los sitios donde van a estar expuestos al sol sean oscuros. Puede ser la fachada, pero también puede ser el piso de una habitación por dentro. Si hay un ventanal grande por donde entra el sol, si el piso o el sitio donde va a pegar el sol es de colores oscuros, va a coger esa temperatura del sol y la va a transformar en calor para nuestra casa. En cambio, si estamos en la costa, estamos en un sitio muy caliente, mientras más blancos sean los colores, mientras más pastel, más claritos, mejor. Estuve alguna vez en un hotel que es ecológico por ahí por la costa Caribe, y eran unas casas de madera, pero la madera era requete oscura, no la habían, apenas pues la habían inmunizado, y era un color bastante oscuro. Y yo le dije al dueño: mire, si usted se quiere ahorrar harta plata en aire acondicionado, por lo menos se gana 4 grados de temperatura o 5 grados de temperatura si le pinta todas esas paredes de madera de un color blanco, o por lo menos un color muy pálido. Ese es un truco muy importante. El otro elemento que nos toca aprender a sensibilizarnos son en los materiales de construcción, es lo que se llama el coeficiente de dispersión térmica, y es qué tan rápido pasa el calor a través de un material. Entonces tenemos materiales como el icopor o la madera, en donde son muy buenos aislantes térmicos. En ese tipo de materiales, si hay mucho calor a un lado, en el otro lado no pasa rápido ese calor. Lo contrario es el metal. Si uno agarra una cuchara y la pone sobre una vela, inmediatamente la cuchara toda se calienta y uno se quema con mucha facilidad. Eso es lo que se llama el coeficiente de dispersión térmica. Entonces, los arquitectos que trabajamos en temas de bioclimáticos, por ejemplo, nos gusta mucho cuando son los climas extremos poner materiales aislantes para que el calorcito que se logra dentro de la casa en un clima frío, o el frescor que se logra en un clima muy caliente, no se pierda. Y la energía que estamos consumiendo en una chimenea o en un aparato de aire acondicionado no se pierda por las paredes o por las ventanas. Entonces hay varias técnicas para lograr que la dispersión térmica no sea muy fuerte. En las ventanas, por ejemplo, el vidrio tiene un coeficiente de dispersión térmica muy fuerte. Entonces, por el vidrio se intercambia calor muy rápido con la parte exterior. Entonces, esos son parte de los elementos que nos toca saber en los materiales de construcción. En la siguiente diapositiva vemos un poco otro tema que es muy importante, que es el de la ventilación. Sobre todo en climas muy húmedos, como puede ser Quibdó, Chocó, en la parte selvática de Colombia, hay mucha humedad en el aire. Algunas zonas de la costa del Andén Pacífico son muy húmedas. Entonces, en esas zonas tan húmedas, es muy importante que haya un flujo muy fuerte de aire.
Y para eso es bueno que hayan aberturas, que pueden ser persianas o rejillas, en paredes opuestas de la casa. Hay otro tema importante en el tema de la ventilación, que es muy bueno que ustedes lo sepan, para ver cómo el aire fluye dentro de una casa, y es que el aire caliente sube y el aire frío baja. Por eso los globos que llevan personas es simplemente un aire caliente, que ponen como un fuego ahí, un quemador ahí, y el aire caliente se expande y tiende a subir, y es lo que hace que suban los globos tripulados por personas. El aire caliente de la chimenea también sube muy rápido, y esos son principios que usamos para lograr que las casas ventilen. Por ejemplo, las malocas de los indígenas en la selva ponen una fogata en el centro, y esa fogata, el aire caliente sube, y en la parte más alta del techo hay unas aberturas, y el aire caliente se va por esas aberturas y es reemplazado por aire fresquito que entra por las paredes de alrededor, de la maloca. Entonces, el tema de por dónde entra el aire, por dónde sale el aire, es muy importante. Hay sistemas de ventilación artificial y de refrigeración artificial. Ahora con el coronavirus hay un tema que a mí me preocupa mucho, y es que algunos de los sistemas de aire acondicionado no intercambian aire con el exterior. La idea es que un sistema de aire acondicionado esté intercambiando aire con el exterior, esté cambiando el aire de adentro por otro tipo de aire que viene de afuera, porque hay algunos sistemas de aire acondicionado que agarran ese aire de la habitación, lo enfrían y lo vuelven a meter dentro de la habitación. Entonces, cuando ese tipo de sistema lo ponen en un restaurante, han sido los sitios donde más rápido se transmiten los contagios, porque agarran los virus y los vuelven a inyectar a la misma habitación varias veces. Entonces es muy bueno que los sistemas de aire acondicionado entre el aire y salga el aire, y no que lo recircule. Bueno, la siguiente diapositiva, ahí vemos distintos tipos de ventana y cómo se mueve el aire. En los climas calientes es bueno que el techo esté bajito para lograr que, como el aire caliente sube, si el techo está muy alto, se arma un colchón de aire caliente en la parte alta de la casa, pero en la parte baja, donde está la gente, es más frío. En cambio, en tierra caliente es bueno que el techo esté muy alto, porque el aire más caliente se va para arriba. Inclusive en clima caliente es muy bueno que hayan aberturas por donde salga el aire en la parte más alta del techo. Me acuerdo en Barranquilla que una vez me fui a una escuela y estaba a mediodía, estaba haciendo un trabajo, y me dijo la profesora: uy, es que aquí el calor es muy fuerte a esta hora. Y yo me quedo mirando el techo, era un techo a 2 aguas de Ternit, y le dije: oye, ¿usted tiene alguien que se suba ahí al techo? Me dijo la profesora: sí. Entonces, mire, haga unos taquitos de madera como de 2 centímetros por 2 centímetros, y todas las tejas del caballete súbala, separe las 2 centímetros. Y con eso va a bajar la temperatura a 5 grados. Claro, el aire caliente, yo sabía que el aire caliente sube, empuja hacia arriba, como ahora no encontraba por dónde salir, que iba armando como una especie de colchón de aire caliente en ese techo de esa aula, los niñitos sudando, pero al encontrar salida de ese aire caliente empiezan a generarse una circulación y empieza a refrescar. Me preguntan aquí, o sea que no se debe usar en este tiempo del virus aire acondicionado. A ver, la pregunta es, primero, si estamos en nuestra vivienda con nuestra familia, pues realmente nosotros vamos como en combo con los que viven en la misma vivienda. Es decir, que si uno se contagia, lo más probable es que se acaben contagiando los demás. Entonces, pero si en esa vivienda están entrando y saliendo gente todo el tiempo, la cosa es otra. En un restaurante con aire acondicionado hay 2 tipos de aire acondicionado: uno que bota el aire hacia afuera y otro que lo recircula.
Los que botan el aire son esas cajas que aparecen sobre en fachada con ventiladores, esos están sacando y entrando aire. Los que lo recirculan son los que se pegan en una pared y no están sacando el aire hacia afuera. Esos que recirculan el aire, cuando hay personas que, como en un restaurante o en un banco o en un almacén, que son personas variadas todo el tiempo, donde llega a entrar una persona contagiada, lo que hace ese sistema es que las gotitas de virus, que si no hubiera aire acondicionado, se van para el piso y en 5 minutos están todas en el piso, ese aire lo que hace es moverla por todo el salón, moverla por todo el salón, moverla por todo el salón. Y los sistemas más complejos de aire acondicionado, por ejemplo en hoteles, hay hoteles que recirculan parte del aire, hay buses que recirculan el aire acondicionado. Cuando ponen aire acondicionado lo recirculan, es decir, que el aire lo vuelven a inyectar a la cabina. Entonces ese aire que se vuelve a inyectar a la cabina, o parte del aire, a veces cambian el 50% del aire y el otro 50% es recirculado, que ya estaba en la cabina. Esos ya habían mostrado que se pueden generar unos contagios mayores. Pero bueno, volvamos un poco a nuestro tema. En la siguiente diapositiva pues vemos un conjunto de cosas, como uno de los elementos más importantes para la arquitectura bioclimática es la envolvente del edificio, es decir, ese conjunto de pisos, paredes, techos, y cómo vamos a aprovechar el sol y el viento en esos pisos, paredes y techos. En un clima frío, por ejemplo, se puede perder mucha temperatura por el piso, pero si uno le pone algo de aislamiento térmico en el piso, esa temperatura se queda dentro de la casa. Entonces, el piso típico de cemento, en climas muy fríos, pues por ahí se pierde temperatura hacia el subsuelo. Las ventanas nos ayudan a generar viento, pero también podemos tener distintos tipos de ventanas, inclusive claraboyas, para coger mejor el sol. Como les digo, es clave que aprendan a ver por dónde entra y por dónde sale el sol. En los videos eso está muy bien explicado. Y bueno, esta es una gráfica. En la siguiente diapositiva hay una gráfica. En la siguiente hay una gráfica que tenemos en esa gráfica, la usamos para analizar el clima. En la línea de abajo está la parte de la humedad. Esa mancha gris que se ve en el centro muestra la zona donde estamos confortables, y a la izquierda está la temperatura. Más o menos entre 18 y 24 grados está esa mancha gris. Si nosotros estamos por debajo de la mancha gris, quiere decir que estamos en un sitio más frío. Pero esas linecitas que ustedes ven ahí horizontales, significa que si estamos expuestos al sol, así la temperatura está bajita, pero si estamos expuestos al sol, nos vamos a sentir confortables. Las líneas de arriba nos indican, nos ayudan también a definir algunos trucos. Por encima de la mancha negra es mejor no estar al sol, porque lo que va a hacer es subirnos nuestra percepción térmica. Si yo estoy en la costa a 25 grados y me está pegando el sol de frente, voy a sentir no 25 grados, voy a sentir 30. La velocidad del viento reduce la percepción térmica. Entonces, si estoy con un viento fuerte, como de 6 metros por segundo, que es por ejemplo un abanico de aspas, me puede sacar una corriente de aire a 6 metros por segundo, me voy a sentir unos 4 o 5 grados de temperatura menos. Entonces puedo llegar a sentirme confortable a 28 grados si tengo una buena brisa generada por un abanico o por el viento natural. En los climas más secos, como los climas desérticos, hay otra forma de enfriar, que es echar unas goticas chiquitas, o sea, humidificar el aire. Obviamente en los climas más húmedos, como en la selva, echarle humedad al aire no sirve para nada. Entonces este es el caso de Bogotá. Bogotá, como lo vemos, el clima de Bogotá está en esas manchas anaranjada, amarilla y gris, que es lo que tenemos ahora, lo que esperamos en 50 años y lo que va a decir de cambio climático. Pues el cambio climático nos dice que Bogotá se va a enfriar un poquito más. Entonces lo que necesitamos en Bogotá es meterle sol, meterle
a las casas, que buscar cuál es la ubicación para que le entre sol a las casas. Aquí hay una pregunta de Carlos Prada, ¿en dónde se recomienda la postura del AA? ¿En la parte alta o baja del muro, que es el AA? Bueno, en Medellín, fíjense que el clima de Medellín, que está en estos cuadraditos anaranjado, amarillo y gris, está muy cerca dentro del clima de confort. Por eso dicen que Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Entonces, en Medellín, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a protegernos del sol en las horas de más calor de mediodía, para que ese sol no nos caliente por encima de lo que necesitamos. Pero ya por la tardecita no hay problema. Y digamos que los retos de bioclimática en los climas cafeteros son muy pocos. La idea es más bien no hacer ninguna idiotez que nos vaya a enfriar mucho o a calentar mucho la casa. Pero en términos generales el clima ya es el óptimo. Entonces no hace falta sino protegernos de pronto en las horas más frías de la madrugada y en las horas de más calor del mediodía. Lo mismo pasa en Pereira, un clima bastante tranquilito. De Pereira, que es la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es Ibagué. Ibagué ya está un poco más caliente. En Ibagué Ibagué además tiene una parte ahí en la montaña que es más fresquita, pero luego tiene una parte también muy caliente abajo. En esa parte más caliente sí nos toca que el aire ventile dentro de las casas, que no le entre el sol a las casas de forma directa, ni siquiera al atardecer. La siguiente es Bucaramanga, que es más calientica que Ibagué, y también con un poco de buena ventilación de aire y sin dejar meter el exceso de calor dentro de la casa con el sol, podemos tener, con una buena ventilación, podemos tener una corriente de aire muy chévere y un clima muy, muy confortable. En Cali, obviamente calor, las mismas recomendaciones del calor. Nos toca disminuir la temperatura dentro de los espacios, evitar que entre el sol a calentar la casa, colores más bien claritos. Cartagena es todavía mucho más caliente. Ahí podemos tener otras cosas como alturas grandes en las habitaciones, o sea, que los techos no estén muy bajitos, ventilación cruzada, el patio de ropas cruzando, digamos que haya el aire que va de un lugar para otro. Las casas que tienen solar con un palo de mango son muy fresquitas porque esa sombra del palo de mango y con esa humedad que hay, y si hay una de esas casas que tiene como un zaguán que pasa el aire de un lado para otro, es muy bueno. Las ventanas en las persianas las ventanas pueden tener una serie de detalles como persianas o celosías que evitan que el aire caliente dentro de las casas. Colores muy claros por fuera, que no entre el sol a la casa por ningún lado, pero sí que entre mucho el viento. Árboles alrededor son muy buenos. Lo mismo en Barranquilla, que es la siguiente diapositiva. En fin, esas son como las recomendaciones que tenemos. Las ventanas es un elemento de los que mejor vamos a poder usar para manejar el clima. En Bogotá, las mejores ventanas, las que más ayudan a calentar la casa, son las que están dando hacia el oriente y hacia el occidente. Esas son las mejores ventanas. Las que están dando hacia el oriente van a recibir el sol de la mañana y las habitaciones que tengan ese sol se van a calentar. Y las que dan hacia el occidente van a recibir el sol de la tarde. Las ventanas que dan contra el norte y contra el sur van a ser más bien frías. La más fría es la que da hacia el norte, que es la fachada más fría de la casa. Se pueden poner también claraboyas en el techo y para ayudar a meterle calor a la casa. Y si hay direcciones intermedias como noroccidente, suroccidente, pues esas van a tener algo de sol todo el tiempo, pero no tanto como que están dando hacia el este y hacia el oeste.
mientras más grande la ventana vamos a tener dos efectos en el clima frío, y es que mientras más grande la ventana puede entrar más sol durante el día, pero se pierde la temperatura en la noche. Entonces es muy bueno si hay una cortina muy pesada pegada al vidrio de noche, pero una cortina casi que llegue hasta el piso y hasta el techo. Porque si ustedes se acuerdan, les decía que el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Entonces, si la cortina no sella contra el techo y contra el piso, el aire frío, que por la noche se enfría el aire que está pegado contra el vidrio. Y como el aire frío se baja, se empieza a coger el aire calientico del techo de la casa, se pega contra el vidrio, se enfría y se baja al suelo de la casa, y empieza a generarse ahí como una circulación del aire donde se va enfriando. Pero si la cortina tiene esos cortineros que llegan hasta el techo y que tocan hasta el piso, ya no va a haber esa corriente y ahí se van a ganar 3 o 4 grados centígrados. También en los países más fríos ponen vidrio doble. El vidrio doble genera un aislamiento térmico muy fuerte y ahí ya no se pierde temperatura contra el exterior. En las zonas más frías inclusive tienen vidrios críticos. En el clima caliente, entonces la idea es que no haya ventanas hacia el oriente y hacia el occidente, más bien que las ventanas den hacia el norte y hacia el sur. Si hay ventanas que dan hacia el oriente o hacia el occidente, es bueno tener toldos, persianas o cualquier artificio, cualquier artilugio o celosías para evitar que el sol entre derecho a la casa. Si la casa no tiene aire acondicionado, es muy bueno que hayan algunas aberturas altas para que el aire caliente que sube al techo de la casa pueda fugarse y ser reemplazado por aire frío. Y ahí es muy bueno la perspicacia de cada persona, porque si uno se da cuenta cuál es de los costados de la casa, cuál es el más fresquito, pues uno puede maniobrar para que ese aire que está saliendo por arriba de la casa sea reemplazado por el aire más fresco del entorno de la casa. ¿Sí? Me pregunta Heriberto Silva Mera, en caso de urbanización, ¿cómo se hace para buscar el sol? Pues mira, hay varias formas para buscar el sol. ¿Dónde está el norte? Bueno, ya cuando la casa está construida es muy difícil, o sea, ya es un hecho cumplido. En algunos casos uno no puede cambiar la ventana de dónde está, pero lo importante es aprender a entender cómo entra el sol a la casa y modificarlo. Y aprovecharlo. Entonces, si uno está en un clima caliente, pues, y ya está en una casa construida, buscar por dónde entra el solecito y poner ahí objetos oscuros. Si el piso es de color oscuro y ahí le pega el sol, ese se va a calentar más que si yo pongo una baldosa blanca. Cuando estoy en un clima frío, cuando estoy en un clima caliente y me está entrando el sol por una ventana, pues le pongo persianas, le pongo celosías, le pongo una tolda por fuera, hago un voladizo por encima de la ventana para que no lo entre. O sea, hay un montón de técnicas, para poder bajar. Lumaro dice, en clima caliente, teniendo en cuenta el color, una cubierta sería color blanco. No, todo lo contrario. Una cubierta en clima caliente debe ser oscura, porque el color blanco, la energía del sol te la rebota y se queda con poca energía el techo. En cambio, el color oscuro absorbe la energía del sol, no rebota la luz, y esa energía del sol que se ha quedado en el color oscuro se convierte en calor. Entonces, por eso lo que ustedes ven de las casas en los climas más fríos son casas oscuras, y lo que ven en los climas más fresquitos, como en la costa o en Grecia, el sur de España, las paredes son blancas. Claro, la teja de barro, por ejemplo, es una teja oscura que coge mucha energía del sol. Sería mucho mejor si la teja fuera más clarita. ¿Puedo colocar claraboyas en la costa para que el aire caliente salga? Sí, se pueden colocar esas claraboyas. Intenta que salga el aire caliente, pero no que no vaya a entrar el sol derecho a la casa. Porque si entra el sol derecho a la casa, te va a calentar la casa.
En la siguiente diapositiva vemos, por ejemplo, algunas formas de tener ventilación. Se llama ventilación cruzada, cuando en paredes opuestas de la casa hay entradas y salidas de aire. Como les decía, es muy bueno que si estamos en un clima frío, intentemos que entre el aire más caliente del entorno de la casa, y si estamos en un clima caliente, el aire que vaya a entrar a la casa sea más fresquito, es decir, que hay un palo de mango en el centro de la casa, en el jardín de la casa, ahí seguramente va a haber mucho fresco, entonces es chévere que ese aire fresco que ha enfriado la sombra del mango entre a la casa y no, por ejemplo, una calle que le está pegando el sol directo, intentar que no vaya a ser ese sitio por donde le entra el calor de la casa. En la siguiente diapositiva vemos un poco lo que les estaba diciendo de la orientación solar y en las ventanas. Por ejemplo, yo trabajo mucho en urbanismo y en la costa intentamos que siempre que las manzanas sean muy alargadas y que sean las fachadas que están dando al norte y al sur sean las fachadas más largas, o sea, los sentidos más largos de la manzana, que sean un triángulo largo, y que haya muy poca fachada hacia el oriente y hacia el occidente. En cambio, cuando trabajamos urbanismo en Bogotá, hacemos todo lo contrario, hacemos que las fachadas más, en la manzana sea un rectángulo y que el costado más largo sea donde le va a pegar el sol de la mañana y el sol de la tarde, y así todas las casas van a ser más calientes. En la siguiente diapositiva, pues ahí vemos distintos tipos de ventilación. En climas más fríos, de pronto es mejor una ventilación que entre y salga por el mismo lado. En ese sentido es bueno que sea una ventana que tenga la ventilación arriba y abajo, como en dos puntos, porque el aire caliente, para que haya una circulación, por lo que les decía, el aire caliente sube y el aire frío baja. Me preguntan aquí cuál es el efecto de los vidrios espejo. La luz es energía, entonces rebotan la luz. Entonces, si yo quiero enfriar algo, por ejemplo, les en cuenta que algunos de los sistemas de impermeabilización del techo son plateados, casi de color espejo. Eso hace que el exceso, que la luz se rebote y que no se caliente tanto la placa del techo, porque los techos planos tienen un problema, y es que cuando hay mucho calor y mucho frío, cuando hay mucho sol se calientan y con el calor se expanden un poco las estructuras, se agrandan, y con el frío se encogen. Entonces, al poner esos impermeabilizantes de color espejo, plateados, lo que hacen es que el exceso de sol no calienta tanto la placa y no genera tantas dilataciones por el sol. Entonces los espejos pues sí concentran la luz. Hay que tener mucho cuidado con los vidrios de espejo porque pueden generar reflejos y pueden duplicar el sol. En un país se le ocurrió a algún arquitecto hacer como una especie de edificio curvo, con una fachada curva, y cuando le pegaba esa fachada curva al sol, se reflejaba el sol de esa fachada y era como una lupa, y derritió 3 carros y un pavimento. Les tocó quitar todo eso porque generaron un efecto lupa. Pero puedes duplicar la cantidad de energía lumínica que le entra a un material y la cantidad de calor que absorbería. En la siguiente diapositiva pues vemos orientaciones para clima frío. Como les decía, es bueno que entre el sol a las habitaciones por el clima frío. Las mejores fachadas son la este y la oeste. Eso es lo mejor para el clima frío. La ventilación para el clima frío no es necesario que haya tanta ventilación porque se enfría muy rápido la casa. Aquí en Bogotá todo el mundo, los viejitos sobre todo, se la pasan diciendo: cierre la ventana que entra un chicloncito. Entonces hace falta que haya ventilación siempre. Lamentablemente aquí en Bogotá hay muchas personas que no ventilan bien las casas porque entra frío y resulta que uno necesita aire limpio. Entonces hay que limpiar el aire y hay que ventilar la casa cada cierto tiempo. En la siguiente diapositiva
Bueno, vamos a mirar, hay una que dice temas conexos, seguimos a la siguiente. Hay una de iluminación, yo quería pasar a la diapositiva 27, porque ya no tenemos mucho tiempo, y vamos a mirar algunas arquitecturas un poco extremas para mirar algunos de los elementos que tenemos acá. Y tenemos en la diapositiva 27 el clima polar, y les tengo una diapositiva de un iglú, que son las casas que hacen los esquimales con cubos de hielo. Y fíjense que tiene una forma circular. La forma circular es la que menos se expone hacia el exterior, es decir, que la superficie que hay en contacto con el frío de afuera es la más chiquitita. Por eso los animalitos o los pajaritos cuando tienen frío de noche se hacen como una bolita. Cuando están expuestos al frío, los animalitos se conforman en una bolita porque es lo que menos superficie expone al frío. Entonces ahí hay un gráfico de temperatura. Afuera pueden haber menos 40 grados y dentro del iglú hay 0 grados. Lo cual pues para uno es horriblemente frío, pero para ellos es muy buena ganancia térmica. Ellos hacen unas puertas que son todo un pasadizo para evitar las corrientes de aire, pero igual por dentro están muy bien. Ya siguiendo en otros climas árticos, también siguen teniendo como intentando buscar la medioesfera para calentarse, y tienen colores oscuros y tienen formas de sellar la arquitectura muy bien. En el siguiente clima, que son los climas de alta montaña, estos son en Suiza, aquí vemos varias cosas. Uno, cuando el suelo está muy húmedo, se levantan las arquitecturas del suelo. Esto es un granero para guardar alimentos, y lo levantan del suelo para evitar la humedad. Eso mismo lo vemos en las viviendas en las zonas muy húmedas, como por ejemplo la selva amazónica o el Andén Pacífico, donde llueve mucho. La arquitectura se separa definitivamente del suelo y se generan como esa capa afuera, en donde se controla la humedad. Y a la derecha vemos una casa en piedra, son piedras oscuras y techos también oscuros de pizarra, que capturan el calor porque son de todas formas zonas muy frías. En los climas continentales donde llueve mucho, de todas maneras, fíjense, hay pocas ventanas, que es la siguiente diapositiva, la 31. En la siguiente diapositiva, la 32, vemos unas casas ya como más urbanas, con ventanas que le van dando al sol. En esta casa, los pisos más bajos, que les entra un poco menos sol de los edificios, ponen ventanas más grandes que los pisos más altos, para compensar un poco el hecho de que a veces en los pisos más bajos el clima es más difícil. En los edificios de varias plantas, he podido analizar en Bogotá viviendas de autoconstrucción de varios pisos. Los pisos más bajos son los que tienen peores problemas de iluminación y de ventilación. A muchos de ellos también les entra humedad desde el subsuelo, y esos son errores de habitabilidad en donde la gente sufre mucho por eso. Entonces aquí ponen ventanas más grandes en los pisos más bajos, y la idea es que esas fachadas estén recibiendo el sol. El ladrillo bogotano, por ejemplo, es un color que coge mucha energía del sol y la transforma en temperatura, y eso está muy bien. Ya en los climas mediterráneos mucho más calientes, como podría ser Cartagena, vemos otro tipo de cosas en la arquitectura, como por ejemplo callejones muy estrechos, calles muy estrechas, para que el sol no se meta entre las calles. Vemos andenes con esas columnatas, con columnas, y la gente puede caminar bajo la sombra en el espacio público. Y el segundo piso, digamos que hay un andén como de 5 metros de ancho, pero con columnas, y en el segundo piso eso sí está ocupado. Esos andenes con columnas que encontramos en algunos sitios de Cartagena son muy agradables porque el sol directo se separa. Entonces vemos en esos climas más calientes los colores blancos, como por ejemplo hay una foto de Grecia, y vemos también todo tipo de persianas en la arquitectura, y la distancia entre piso y techo es muy alta. Esto es otro ejemplo de China, en donde también ponen balcones. El balcón empieza a ser también, cuando hace calor, los balcones son supremamente agradables, pero también evitan los balcones
que le entre el sol derecho a la casa, quitando el exceso de calor. También se pueden usar en los climas templados, en los climas cafeteros, como lo tiene por ejemplo la casa cafetera, que tienen esos balcones, porque evitan que el sol le entre derecho a la habitación, pero puede entrar un poquito de sol al atardecer, que es muy agradable y muy cómodo. Estas son arquitecturas selváticas de distintos lados. Vemos, por ejemplo, el balcón vuelve a aparecer, las puertas y las ventanas tienen rejillos, tienen como persianas que no dejan que entre la luz del sol, pero sí que pase el viento. Son zonas muy húmedas y esas casas que están arriba de Indonesia están hechas para que el viento pase de un lado para otro, y esa especie de pico que sale ahí del techo evita que le entre el sol a la casa, pero también que el aire caliente que hay en la casa que vaya hacia arriba y salga y chupe aire desde abajo. También son climas muy húmedos, entonces también tienen un piso separado, o sea, tienen una plataforma separada del piso para evitar la humedad. Estas son viviendas de la Amazonía colombiana, que son hechas en barrecho, pero también tienen aleros de techo muy grandes. La vivienda tradicional indígena es palafítica, o sea, tiene una plataforma levantada en Santos, esta no lo tiene. Pero fíjense que tiene, por ejemplo, pocas ventanas, para que no le entre el sol por las ventanas a la casa. Y las ventanas que tienen las tiene muy altitas, para que el techo alcance a darle sombra a las ventanas y nunca llegue el sol a la casa. En la siguiente, que es de sabana, como por ejemplo en los llanos orientales, es muy agradable tener sombra y que el viento pase. El ser humano se origina en unas llanuras de África con un clima muy parecido al de los llanos orientales. Esta vez es el clima más cercano a nuestro confort, el de los llanos. Entonces, con tener una buena sombra es muy agradable. Fíjense que tampoco hay mucha ventana para que no entre el sol derecho a la casa. Las ventanas que hay son altas y están a la sombra del techo. El techo les cubre con su sombra. En la siguiente diapositiva ya son más de desierto. Es demasiado calor, entonces lo que hacen es nada de ventanas hacia afuera. Y esta es una del desierto del Sahara, que lo que tienen es como unos chimeneas extrañas con unos cuadraditos que lo que hacen es inyectarle viento fresco a la casa por unas especies de chimeneas que funcionan al revés. Entonces el viento que entra por el desierto lo van capturando con una especie de chimeneas inversas y lo van llevando a la parte más baja de la casa, y de ahí van generando una circulación de aire, o sea, y por esas chimeneas se van quitando un poquito y logran bajar 10 o 15 grados la temperatura que hay afuera. Me pregunta Lumaro Rodríguez, en clima caliente, ¿qué favorabilidad tiene la altura en una construcción de un solo piso? Bien, como el aire caliente tiende a subir, la temperatura, o sea, si uno mide la temperatura a ras de piso y en la parte más alta de una pared dentro de la casa, puede haber medio grado de temperatura de diferencia. Y si la bioclimática no es muy buena, el calor se concentra en la parte alta. Entonces, si nosotros tenemos, en vez de tener 2,5 metros, tenemos 3 metros, ese exceso de calor se va a quedar hacia arriba y va a dejar más fresquito la parte de abajo. Hagan de cuenta que es como la casa se vuelve como una olla al revés, en donde el calor se va hacia el techo. Es como una piscina al revés, en donde lo caliente se va hacia el techo. Si el techo no tiene salidas de aire, el calor se va quedando ahí hasta que encuentre una salida. ¿Sí? En los climas desérticos, por ejemplo, en las calles ponen sombras, pasan aquí tienen como una ramada de un lado al otro de la calle. En Ciénaga, Santa Marta, vi que ponían polisombras en algunas calles de fachada a fachada para darle sombra. Y es muy buen truco. Yo medí la temperatura debajo de esa polisombra y era 25 grados menos temperatura en el andén que en la parte que está expuesta al sol. Entonces la sombra marca diferencia. Bueno, con esta diapositiva, pues quería saber si hay alguien que tiene más preguntas. Si hay alguna pregunta que quieren que les resuelva, con mucho gusto les voy contando.
¿Qué pasa cuando uno está con más calor de la cuenta? Cuando uno está con más calor de la cuenta no funciona muy bien. Digamos que empieza a dar como somnolencia, trabajar con exceso de calor es más difícil. Por eso en las zonas más calientes de Colombia y del mundo entero, en las horas de más calor del mediodía la gente hace siesta. Y si nosotros logramos reducir en la casa 4, 5, 6 grados y que la casa esté dentro del rango de confort, para lograr el rango de confort, pues le vamos a mejorar mucho la productividad de esa gente. Si nosotros ponemos en los andenes de las calles de una ciudad caliente, ponemos árboles que tranquen el sol, la gente va a estar más tiempo en la calle. En Ciénaga que hicimos un análisis, la gente se la pasaba en los sitios donde habían árboles afuera. Y eso ayuda mucho. Uno no se da cuenta, pero sí le mejora mucho la vida a la gente. Lo mismo, si la casa es muy fría, la gente acaba arropada, casi no se mueve, etc. Me pregunta aquí Juancho Carrancho, si fuera de ladrillo convencional, ¿qué otro material es disponible para hacer paredes exteriores y lograr un mejor clima al interior de la vivienda? Si estamos hablando de climas fríos, pues son muy buenos los colores oscuros, y también es bueno tener un buen aislamiento térmico para que el calor que se logra dentro de la casa no se vaya hacia afuera. Si estamos hablando de climas muy calientes, lo mejor es tener las paredes blancas. La cal en los climas calientes se usa en parte por eso, en parte para ahuyentar insectos, porque a los insectos que son oscuritos no les gusta contrastar, ponerse en un fondo blanco porque sus depredadores se los comen muy rápido. Entonces, la cal es muy buena para eso, tanto para los insectos como para la temperatura. Bueno, me preguntan por el efecto de la condensación, eso es muy importante. El aire caliente aguanta más cantidad de agua que el aire frío. Hagan de cuenta que en un metro cúbico de aire normal, uno logra evaporar, por decir algo, me voy a inventar, 10 centímetros cúbicos de aire y se queda ahí, ese aire con esa humedad. Si ese aire yo lo caliento más, en vez de meterle 10 centímetros cúbicos de agua, podría mantener 20 centímetros cúbicos de agua. Pero si yo enfrío ese aire, ya no me va a soportar tanto vapor de agua, sino que si yo enfrío ese aire, ese metro cúbico de aire lo enfrío, no va a poder soportar tanto vapor de agua y lo va a condensar en gotitas. Por eso es que llueve, porque es un aire húmedo, caliente, que de pronto se enfría y al estar frío ya no aguanta que el vapor se maneje como vapor y se empieza a condensar y a caer. Entonces, si yo tengo dentro de una vivienda un aire húmedo y afuera hace frío, contra el vidrio se van a armar gotitas de agua. Si yo tengo ese aire húmedo y tengo un techo metálico de zinc, por ejemplo, tengo un aire caliente húmedo y afuera de noche se enfría ese techo, ahí va a haber condensación de agua. Entonces la condensación de agua se produce cuando hay un aire caliente y húmedo que se enfría. Y eso a veces no es muy bueno. A veces no es muy bueno que haya tanta condensación de agua, porque por ejemplo si hay materiales como madera o cosas que podrían estar dañando por este juego de humedad y gotitas de madera. Pero eso suele suceder cuando se están enfriando las cosas, entonces es una buena opción. Bueno, la otra cosa, les repito, les van a colocar en la página web 4 videos que hicimos sobre bioclimática, uno que se llama bioclimática, principios de bioclimática, que es para que lo vean todos, y luego hay 3 videos más, uno para clima caliente, para clima templado y el otro para clima frío. Dependiendo de donde ustedes estén, pues pueden buscar el que más se les acomode. Y yo me despido ahora. Que tengan muy buena noche, espero les haya agradado la presentación.
Maestro, lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento que publicaremos en el muro del grupo y participe por ser el maestro experto del mes. Si aún no pertenece al programa de Llave Maestra, regístrese en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar, Entrar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Hora Maestra.